Esta verdad y reconocimiento filosófico creacional siempre debería reinar en primer plano sobre los pensamientos, sentimientos y acciones del ser humano, ya que solo el que está en unidad con su espíritu puede reconocer y actuar bien constantemente, ya que posee las posibilidades de la creación misma dentro de sí. Nada negativo en el infinito universo puede tocarlo y esclavizarlo ya más. A esta conciencia filosófica creacional se le añade aún lo práctico, lo dinámico, lo creativo, es decir, la conciencia mística, la cual consiste en la percepción de la única realidad en todas las cosas. Que sea, pues, el ser humano un filósofo práctico y un místico, y que perciba verdaderamente la realidad en las cosas efímeras y perecederas. Pues, ¿qué es un ser humano? Él es solo una figura y un nombre. Si uno le retira la figura y el nombre, ¿qué queda de él entonces? Queda la esencia fundamental, la existencia, el espíritu y el bloque conjunto de conciencia. Aquel ser humano que no se percate de esto es empujado por todas partes por el más leve de los vientos. Es inestable, sin esperanza, y siempre está esforzándose en hallar un apoyo firme en algún sitio, el cual, sin embargo, nunca hallará si no busca ni encuentra la verdad fundamental. Miles de millones de seres humanos de la Tierra y de otros mundos miren hacia el cielo, a lo alto de las estrellas, pero sin llegar a ningún tipo de resultado o algún reconocimiento. Los expertos en estrellas, sin embargo, mirando al cielo, descubren nuevos mundos y escriben libros sobre ello. Lo que ellos ven y reconocen no son capaces de verlo y reconocerlo los otros, aunque también puedan mirar hacia arriba. A pesar de sus ojos videntes, son ciegos. Similarmente sucede con el ser humano normal, es decir, el ingenuo en lo relativo a la conciencia, con el ser humano de conciencia inconsciente. El ser humano que verdaderamente vive según las leyes espirituales de la creación, ve y reconoce en su entorno lo creacional, en toda forma de vida, en toda cosa, en todo pensar y actuar, en todo ser humano, en toda manifestación de la naturaleza y también en todas las circunstancias y sucesos imaginables. Sin embargo, el ser humano normal, de conciencia ingenua, que está perjudicado por las religiones u otras enseñanzas irreales, no es capaz de ver ni oír o ni siquiera de reconocer una pizca de la verdad. Su vida es inconsciente y tanto más está marcada en vías humanas y materiales. De esa manera, él es ciego, sordo e ignorante. El ser humano que sigue las leyes de la creación es el ser más afortunado y el más libre de miedo. Su voluntad es invencible, su dedicación inmensurable y sin fin, y su sabiduría y su amor son estables y completos, y no veleidosos ni llenos de dudas, como lo son en general los fieles a las religiones y demás confundidos. Su mente es como el ancho e infinito mar, y no se deja perturbar en su tranquilidad. Él no tiembla ante el miedo. Por tanto, que el ser humano desarrolle su sentido espiritual, el cual no se dejará alcanzar por ninguna fuerza negativa degenerada. Es un sentido que no alberga ningún pensamiento degenerado y negativo, y también desplaza los pensamientos y acciones degeneradas hacia lo positivo. Solo un sentido equilibrado que esté enraizado en la creacional, en el servicio a la creación, en la sabiduría de la creación, su conocimiento, su amor y su alegría, los cuales son más reales que todas las paredes materiales alrededor del mundo y que el entorno humano. Son valiosos y útiles para el desarrollo espiritual y de la conciencia. Que el ser humano sea siempre grande y constructivo en su conciencia. El espíritu, la fuente de toda infinita construcción creacional, es el propio ser más íntimo del ser humano. Sin embargo, el ser exterior del ser humano está lleno de limitaciones, ya que no es él mismo, sino solo su envoltura, su cuerpo material, una limitación.
una cuestión que conduce a errores. Es una fuente de agobios y penas, limitado en conocimiento y en voluntad, en disponibilidad de sacrificio, en libertad, amor y felicidad. Si el ser humano ve a su prójimo solo exteriormente, materialmente, entonces no ve sino la forma física, la figura, lo material de la determinada persona. Si en cambio lo ve con los ojos espirituales y concienzudos del reconocimiento, y si sabe que esta conciencia, todo testificante que está en él, existe igualmente en todos los demás, aun cuando ellos mismos no lo reconozcan, entonces cambia fundamentalmente la manera de cómo él ve a su prójimo. Él entonces ya no ve simplemente a un hombre, a una mujer, a una muchacha o a un niño, sino que ve a su prójimo como portador de un espíritu creador que sabe de sí mismo y de su existencia y que se manifestaría a través de cada cual si solamente se le diera la oportunidad de ello. El conocedor de la verdad ve al prójimo desde este conocimiento y reconocimiento, pues él ve lo creacional en el otro, o al menos sabe ahora más de lo que sabía antes de que conociera la verdad. De esta manera queda demostrado que la ignorancia no es inmodificable para todos los tiempos. El ser humano se puede librar de toda la ignorancia si está dispuesto a aceptar la verdad. El ser humano puede liberarse de todo. A él lo pueden despojar de todo, pero no de la conciencia creacional, el espíritu, la existencia en su interior, esta área creacional puramente espiritual que está dentro de él. A él le pueden robar todas sus posesiones y pertenencias y pueden expulsarlo de su hogar. Sin embargo, nadie lo puede expulsar de su reino espiritual que se encuentra dentro de lo más íntimo suyo. El ser humano debería estar permanentemente consciente de este hecho creacional, sin el cual no sería capaz de respirar, ni concebir pensamientos o de reconocer, ver, escuchar o vivenciar. Por ello, los grandes sabios de todos los tiempos dicen: el espíritu creacional está más cerca al ser humano que su propio aliento. El ser humano no puede evadirse de esta conciencia suprema, ya que tarde o temprano se encontrará con esta realidad creacional, pues ella es la vida de su vida, el espíritu de su espíritu, la conciencia de su conciencia, la luz de su luz, la fuerza central de toda vida, la existencia que supera por mucho el pensar humano, ante la cual toda fuerza intelectual humana material del pensamiento se hunde en la insignificancia absoluta. Él, el espíritu, puede vivir sin la luz de los ojos físicos, al igual que sin oídos, brazos, piernas, e incluso puede vivir sin el entendimiento de la conciencia material externa. Siempre está algo allí que lo habilita a vivir, es decir, su propia fuerza creacional. Esta conciencia propia, esta conciencia espiritual en el ser humano que todo lo observa y todo lo registra, que observa sus pensamientos y emociones y está detrás de su pensar y le dice si es conocedor o si es ignorante. Ella es lo creacional, la conciencia espiritual.